Mi nombre es Isidro Ferrer, soy profesor de Anatomía Patológica de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental, especialista en neuropatología, en enfermedades neurodegenerativas y neurológicas, enfermedades del sistema nervioso periférico y patología tumoral. Y ejerzo también como médico en el Hospital Universitario de Bellvitge. Soy miembro también del CIBERNET, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Carlos III. Y estoy aquí un poco para explicar, o para intentar explicar, las alteraciones que se encuentran en el sistema nervioso central en las personas que sufren esclerosis múltiple. Bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad frecuente que puede afectar en los países de Estados Unidos, Canadá, Europa, pues aproximadamente un 5 o un 10% por 100.000 habitantes, es decir, una enfermedad relativamente frecuente. Lo que ocurre es que se interpreta como una enfermedad única cuando en realidad es un complejo de alteraciones del sistema nervioso central, a veces también del periférico, que se pueden resumir o que se pueden clasificar en diferentes formas clínicas, en diferentes manifestaciones clínicas, algunas severas, otras graves, otras moderadas y otras relativamente benignas. Por tanto, esclerosis múltiple es un espectro de alteraciones del sistema nervioso central que tienen en común la alteración de la sustancia blanca. Aquí en esta fotografía lo que estamos viendo es una clasificación de las diferentes variantes que hay. La forma más frecuente de esclerosis múltiple es la forma que le llamamos de tipo recidivante remitente, que quiere decir que es una enfermedad que cursa a brotes. En momentos hay complicaciones, después hay una cierta recuperación, no total, prácticamente nunca, y después un nuevo pico. Esta es la forma más frecuente que se encuentra prácticamente en el 80% de los casos. Estas pueden ser, además, de diferentes tipos. Algunas pueden ser de tipo secundario progresivo, que quiere decir que tienen un carácter más o menos progresivo, otras son monosintomáticas e inactivas, estas son las formas más benignas, otras son primarias progresivas, que quiere decir que después del episodio primario, en vez de hacer el brote y descender, pues sigue ascendiendo o sigue progresando la enfermedad. Otras tienen una alteración en forma de afectación por debajo de las meninges y otras incluso pueden tener un aspecto tumoral que incluso se pueden confundir con tumores cerebrales. De manera que es en el momento de intentar extirpar aquel supuesto tumor en que se descubre que aquello es una alteración compatible o sugestiva de esclerosis múltiple y no de un tumor. Por otra parte, las variantes agudas y subagudas. Estas son formas con un solo brote o con un brote importante y después hay un periodo en el que parece no existir nada más y dentro de este tipo hay varias además. La esclerosis múltiple aguda de tipo Marburg, que es una forma muy clásica, otra que se llama concéntrica, que forma alteraciones de tipo desmielinización, veremos luego lo que significa todo esto, en forma concéntrica, otras con afectación del nervio óptico, otras con afectación medular en forma de neuritis óptica, de mielitis o de neuromielitis, y finalmente hay algunas que están asociadas a afectación del sistema nervioso periférico, con polirradiculoneuropatía. Bien, lo que vamos a ver ahora son diferentes lesiones que nos pueden relacionar o que las podemos relacionar con los cuadros clínicos que tiene el paciente o determinado paciente. Bien, en este caso nos encontramos con una placa aguda activa y este es un corte de cerebro en el que se ha teñido con una tinción que pone de manifiesto la mielina y la corteza cerebral, es esto de aquí arriba, y vemos en la zona señalada por los puntos de flecha que esta zona muy amplia del cerebro se encuentra pálida. Se encuentra pálida porque ha desaparecido una sustancia que es la sustancia blanca, la mielina de la sustancia, que es un componente de la sustancia blanca. Bien, en esta zona existe lo que llamamos desmielinización. Esto sería una zona normal y esto de aquí la zona de desmielinización. Y esto se acompaña de linfocitos, de células inflamatorias alrededor de los vasos. Bien, esto es el criterio o el aspecto clave
de la esclerosis múltiple, o uno de los aspectos clave. Es la presencia de áreas de desmielinización, es decir, de pérdida de mielina, es decir, de las vainas que cubren a las fibras nerviosas, y que se acompaña de un componente inflamatorio. Este componente inflamatorio son básicamente linfocitos, y dentro de los linfocitos, diferentes tipos de linfocitos T, linfocitos B, que son los que fabrican las inmunoglobulinas, y acompañado posteriormente de aparición de macrófagos, que son las células encargadas de fagocitar, de comerse los restos celulares y los restos de mielina. Bien, aquí tenemos los linfocitos perivasculares. Esto de aquí es un vaso sanguíneo y estas células que se ven teñidas son los linfocitos, en forma de manguitos perivasculares y en forma de infiltrados difusos. Bien, este es un aspecto importante porque se cree que los linfocitos o algunas poblaciones linfocitarias están capacitados o están programados para destruir selectivamente la mielina. Y este veremos que es un aspecto importante de cara a buscar terapéuticas de la esclerosis múltiple. Por tanto, un componente importante es la mielina. Por otra parte, otro componente importante es la presencia de estos linfocitos. Bien, nuevamente aquí nos encontramos con una placa de desmielinización. Aquí las células que comentábamos antes, que podían aparecer posteriormente, se llaman macrófagos, que son los encargados de llevarse los restos celulares, los restos de mielina, y aquí nuevamente pues tenemos algunos linfocitos y algunos macrófagos. Bien, esto nos da una idea de que hay una destrucción del tejido cerebral, que corresponde a la mielina, como hemos comentado, la sustancia blanca, que corresponde a su vez también a las fibras nerviosas y que corresponde también en muchos casos a la muerte de las células que fabrican esta vaina de mielina, esta vaina que cubre las fibras nerviosas. Estas células que fabrican la mielina se llaman oligodendrocitos. Y estos oligodendrocitos también pueden ser dianas del daño en la esclerosis múltiple. Bien, aquí tenemos placas en la médula espinal. En algunos pacientes la historia puede empezar en forma de una lesión medular. Es una mielitis se llama mielitis transversa y se manifiesta frecuentemente con alteración de la motricidad, con alteración de la sensibilidad, ocasionalmente también con alteraciones de esfínteres. Y esto se debe a que se producen lesiones en la médula espinal. Aquí tenemos una flecha donde se señala la médula espinal, aquí nuevamente una flecha donde está la placa, y aquí vemos este corte de la médula espinal donde toda esta zona de aquí, que debería tener un color azulado, nos aparece blanca. Esto es una placa que está destruyendo parte de la sustancia blanca de la médula espinal. Bien, en otros casos puede empezar, y esto puede suceder en alrededor del 20% de los pacientes, en forma de alteraciones oculares, en forma de pérdida de visión. ¿Y esto por qué es? Esto es porque se produce una placa en el nervio óptico o en la zona de cruce de los nervios ópticos que se llama quiasma óptico. Aquí es un nervio óptico, aquí el otro, aquí es la zona del quiasma, donde parte de las fibras se cruzan y van hacia el otro lado, y aquí lo mismo, y aquí tenemos una zona desmielinizada, aquí otra zona desmielinizada que corresponde a lo que llamamos una mielitis óptica. Y este es un corte del nervio óptico donde vemos que solamente la zona periférica está conservada, mientras que el resto está desmielinizado. Por tanto, una de las maneras de empezar puede ser en forma de mielitis, otra de las formas de empezar puede ser en forma de una afectación periférica de la médula espinal. Bien, en este caso se trata de una neuromielitis óptica que se acompaña de afectación de la médula y afectación de los nervios ópticos. Por tanto, aquí tenemos una combinación de las dos cosas. Tenemos una neuritis óptica, creo que en la fotografía anterior ponía mielitis óptica, es neuritis óptica, y de mielitis. Por tanto, aquí tenemos una combinación de las dos patologías, de la patología ocular y de la patología medular. Y aquí tenemos otra forma
Ya pasando a las de tipo crónico. Las formas de tipo crónico lo que nos encontramos son, como he comentado, brotes en los que hay episodios en que hay un empeoramiento, una mejoría, un nuevo empeoramiento, y esto va acompañado de múltiples placas, de aquí el nombre de esclerosis múltiple, en distintas zonas del cerebro. Aquí se señalan varias de estas placas, y un aspecto curioso y que no queda muy bien explicado es el por qué aparecen estas lesiones en diferentes sitios de la sustancia blanca, de los hemisferios cerebrales, del cerebelo, de los nervios ópticos, de la médula espinal, de diferentes zonas. El por qué esta distribución errática se produce de esta forma es algo que no queda bien explicado. Es curioso, de todas formas, que muchas placas aparezcan alrededor de lo que se llaman los ventrículos, es decir, las cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos aquí unas, aquí nuevamente otras, aquí alrededor de los ventrículos, nuevamente aquí otras. Y esto quiere decir que hay, o que probablemente hay una cierta relación entre la entrada de linfocitos, que hemos visto que eran células que atacaban a la mielina, y los lugares por donde penetran. Pueden penetrar por los vasos, como hemos visto, pero también pueden penetrar por los plexos coroides, que son las estructuras del cerebro que fabrican el líquido cefalorraquídeo y que están en estrecho contacto con el líquido cefalorraquídeo y con la entrada de células inflamatorias al cerebro. Bien, aquí tenemos varias placas que están señaladas con estas flechas y vemos que hay múltiple cantidad de placas. Bien, lo que es curioso es que así como en muchos pacientes vemos que hay una relación entre la patología ocular y los síntomas visuales, en otros hay patología medular y síntomas relacionados con la médula espinal, las alteraciones que hay en la corteza cerebral y en la sustancia blanca no se correlacionan muchas veces muy bien con los datos clínicos, de manera que algunos pacientes presentan unos datos clínicos aparentemente no relacionados con una presencia de placas y presencia de placas que parece no tener una correlación clínica. Y este es un aspecto que es curioso y puede inquietar a veces a los pacientes y puede inquietar también a los médicos o a las personas que llevan a estas personas. Y en este aspecto puede haber un cierto grado de incomprensión por parte de los pacientes de entender que su médico no acaba de comprender cuál es la sintomatología. ¿Por qué? Porque no ve el sustrato morfológico de estas lesiones. Bien, cabe decir que todo esto son cortes de cerebros de personas que han fallecido de esclerosis múltiple, es decir, son lesiones terminales y proceden de personas que son donantes de cerebros. Quiero decir con esto que se han donado estos cerebros generosamente para aumentar el conocimiento de las enfermedades neurológicas. En condiciones normales un paciente pues es visitado y este tipo de lesiones se pueden ver mediante técnicas de neuroimagen, mediante resonancia nuclear magnética, mediante tomografía axial, mediante PET, mediante diferentes técnicas de neuroimagen, que ponen de manifiesto precisamente esto, la presencia de placas, placas tempranas, placas maduras, placas que están evolucionando a la regeneración, etc. Bien, aquí tenemos un aspecto que es bastante importante con todo esto que decimos. He comentado que hay una pérdida de mielina. Bien. Este es un aspecto. He comentado también que hay infiltrados inflamatorios y que hay un componente macrofágico, que quiere decir que de células que se comen y que se llevan los productos residuales. Pero aquí tenemos esta serie de bolas. Estas bolas de aquí son los axones, son las fibras nerviosas. Es decir, son las estructuras mediante las cuales una neurona se comunica con otra neurona. Y aquí lo que vemos es que hay una degeneración de axones. O sea, no existe únicamente una alteración de la mielina, sino que existe también una alteración de la fibra nerviosa, es decir, de un componente importante de la neurona que es la que hace que conecte una neurona con otra. Y esto nos explica la alteración o las alteraciones clínicas que pueden tener los pacientes de una manera permanente. Quiero insistir en este aspecto. ¿Por qué? Porque la mielina se puede destruir, pero también se puede reconstruir con el tiempo. Y este es un aspecto importante. De la misma manera que hemos visto placas en las que hay una desmielinización, también hay un proceso de regeneración. Hay un proceso de regeneración de la mielina. ¿Quién regenera la mielina? Pues la regenera los oligodendrocitos.
los oligodendrocitos que no han fallecido, que no han muerto. Son células que pueden transformarse, son células inmaduras, madre, que pueden transformarse en oligodendrocitos y estos fabricar mielina. Esto es un proceso que es lento, pero implica que hay una regeneración. La regeneración depende de un tejido a otro. Tenemos la regeneración de la piel, por ejemplo, todos sabemos que es una regeneración rápida. Se produce una herida cutánea, enseguida se puede producir, o a los pocos días desaparece la cicatriz y la piel está como estaba anteriormente. Otros tejidos es mucho más lento. El hígado, por ejemplo, es más lento. El sistema nervioso es mucho más lento, pero puede regenerarse este tipo de lesiones, las lesiones que corresponden a la mielina a través de los oligodendrocitos. Sin embargo, las lesiones de tipo axonal, cuando se daña la fibra nerviosa, el proceso de regeneración es mucho más lento. Y esto nos puede explicar en parte por qué hay brotes y por qué hay recuperación más o menos completa después de los brotes. Cuando hay un brote hay un periodo inflamatorio, hay destrucción del tejido, hay un acompañamiento de edema, de cantidad de agua. Bien, cuando desaparece este periodo agudo, lo que hay es una reducción de la inflamación. Pero seguido de esto hay un periodo de regeneración parcial, que puede ser más o menos importante, más o menos completo. Si es completo, evidentemente aquella persona quedará como en un principio. Normalmente quedan algunas secuelas, pero no tan importantes como las que cabría esperar por el grado de lesión inicial. Y este hecho es importante. ¿Por qué? Porque nos indica que el sistema nervioso, bajo determinadas condiciones y bajo determinados estímulos, puede favorecer un cierto grado de regeneración. Y en esto se basan también algunas terapias que después veremos. Bien, nuevamente tenemos placas aquí para ver cómo están alrededor de los ventrículos, y esto es para tener una idea de lo que sucede en el cerebro de una persona que tiene una esclerosis múltiple y el tipo de lesiones que tiene en su cerebro. Aquí nuevamente lo vemos, nuevamente con esta placa extensa alrededor del ventrículo, nuevamente con la proliferación de macrófagos, nuevamente con la proliferación de linfocitos y de macrófagos alrededor de los vasos. Aquí nuevamente una placa alrededor del ventrículo, y esto nos sirve para enfatizar el papel que puede jugar el plexo coroide y el líquido cefalorraquídeo como zona de vehiculización de linfocitos y de células anormales que nos van a atacar el sistema nervioso. Las localizaciones no son solamente en la sustancia blanca, ni en el nervio óptico, ni en la médula espinal. Pueden encontrarse en otras regiones, por ejemplo, en el tálamo. El tálamo es un núcleo importante que conecta lo que nos viene de la médula espinal y de los nervios craneales y lo enlaza hacia la corteza cerebral. A su vez también recibe impulsos de la corteza cerebral. Bien, es importante por tanto este núcleo, y aunque haya lesiones pequeñas como esta de aquí o como esta de aquí, las repercusiones que puede tener son enormemente importantes. A lo mejor una placa grande en la sustancia blanca tiene menos repercusión clínica que una placa pequeña localizada en una zona estratégica del tálamo. Por tanto, no depende el tamaño solamente, ni el número, sino también la localización, el lugar estratégico en el que esté localizada una determinada placa. ¿Y por qué le llamamos esclerosis múltiple? De momento hemos visto que habían placas, pero el término de esclerosis, ¿por qué viene? El término de esclerosis viene porque en las placas antiguas, que son todas estas que están señaladas aquí, que hemos visto que hay un cierto grado de regeneración, la regeneración no es total y hay una cicatriz. La cicatriz en el cuerpo, se produce a través de fibroblastos. Unas células se llaman fibroblastos, se producen unas fibras que se llaman fibras colágena. Esto es lo que da lugar a la cicatriz en lo que se llama el sistema conjuntivo. En el cerebro no hay sistema conjuntivo, hay muy poco, alrededor de los vasos, muy poco. En realidad, quien forma la cicatriz son unas células que se llaman astrocitos, que son estas de aquí. Y cuando hay un aumento muy importante de astrocitos, se llama gliosis o astrogliosis. Y el conjunto de estos astrocitos aumentados
dan lugar a lo que llamamos esclerosis. Por tanto, el término de esclerosis nos define no lesiones agudas de la esclerosis en placas, sino las alteraciones crónicas de la esclerosis en placa en una fase crónica. Esto es importante también porque estas células, además de tener el papel de hacer la cicatriz, tienen otras funciones dentro del sistema nervioso central. Ya lo veremos luego con mayor detalle. Finalmente, algunas placas se pueden cavitar, como es esta de aquí, en la que nos encontramos una cavitación. Y nuevamente nos encontramos los astrocitos que están alrededor de esta zona de cavitación. Bien, todo esto de aquí es para demostrar un poco o para integrar cuáles son los componentes, en primer lugar, cuáles son las lesiones, cuáles son la cronología o las cronologías que pueden tener estas lesiones y los protagonistas activos y pasivos de esta enfermedad. Hemos visto por una parte que hay formas agudas, que pueden ser de diferentes tipos, y formas de tipo crónico. Formas que son a picos, a brotes, que es la forma más frecuente. Que la lesión más importante es una lesión de desmielinización, es decir, de afectación de la sustancia blanca, de la mielina, que se acompaña de alteraciones de las fibras nerviosas, de los axones, y que afecta en la mayoría de los casos la célula que fabrica la mielina, que son los oligodendrocitos, y que hay unas células encargadas de la reparación que son astrocitos. Bien, hay unas células que atacan, y estas células que atacan, hemos estado hablando de linfocitos, y hay algunos linfocitos que son linfocitos T y otros que son linfocitos B. Los linfocitos T por sí mismos atacan al componente mielínico, al componente oligodendroglial o a diferentes componentes celulares. Es un tipo de inmunidad celular, mientras que los linfocitos de tipo B lo que utilizan son moléculas que son inmunoglobulinas que pueden ir dirigidas contra determinado componente. En la esclerosis múltiple hay los dos componentes, el componente celular y el componente molecular en forma de inmunoglobulinas. Bien, todo esto es lo que da lugar a los diferentes tipos de esclerosis múltiple, que, repito, aunque haya las formas más frecuentes sean la de brotes, cada paciente tiene su historia particular, cada paciente tiene su manera de evolucionar, algunos de una manera muy agresiva, otros de una manera muy benigna, y finalmente también tienen maneras diferentes de responder. Por tanto, el tratamiento de la esclerosis múltiple es un tratamiento totalmente individualizado que depende de cada uno de los pacientes. Muchas gracias por esta completísima explicación de todos los elementos del sistema nervioso que se ven implicados en la esclerosis múltiple. Pero después de escucharle, entendemos un poco mejor la complejidad y lo difícil que es un diagnóstico de la esclerosis múltiple, ¿no? Porque hay muchos elementos que se tienen que considerar. Entonces, cuando un afectado va por primera vez al médico porque ha tenido algún síntoma, algún brote, ¿es posible tener un diagnóstico ya muy afinado de lo que es la enfermedad? ¿Cuál es la evolución de...? A ver, la mayoría de las veces puede aparecer lo que he comentado, una neuritis óptica, por ejemplo, que es una alteración de la visión, que puede durar unos cuantos días, o puede aparecer un cuadro espinal, o puede aparecer una pérdida de fuerza o de alteración de la sensibilidad en una extremidad. El médico lo que ha de hacer es explorar a ver qué es lo que tiene y cuál es el grado de déficit, y hacer en todo caso igual algunas exploraciones complementarias. Si hay exploraciones complementarias en el sistema nervioso, como son la resonancia nuclear magnética, la tomografía axial computarizada, otras técnicas, y no hay más lesiones, aquello parece en principio un brote o un episodio único que puede ser o puede no ser una esclerosis múltiple. O sea, hay personas que aparecen con un cuadro único en su vida y no vuelven a tener ninguno más. Y aquello no sabemos qué es. Puede ser un episodio de neuritis óptica, pero no todas las neuritis ópticas son producidas por esclerosis múltiple. O puede tener una lesión medular que ni mucho menos están todas producidas por esclerosis múltiple. Por tanto, el tener un síntoma de este tipo no necesariamente es un diagnóstico de esclerosis múltiple. Ahora bien, si en el momento de la exploración
aparecen otras lesiones o otros signos en otros sitios, entonces hay que pensar que realmente no es solamente aquello, sino que ha tenido alguna otra cosa más. Y entonces esto favorece el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ahora bien, un diagnóstico primero de esclerosis múltiple es difícil en una primera exploración, en una primera visita, porque hay otras muchas causas que pueden dar lugar a síntomas parecidos y que no son esclerosis múltiple. Entonces, la conducta es por parte del paciente y del médico, por parte del paciente en principio, no angustiarse demasiado pensando que es una esclerosis múltiple. Esta sería la primera cosa, esperar cómo va evolucionando aquello y después de un tiempo ver qué es lo que sucede. Cada paciente responde de una manera completamente diferente. O sea, hay formas que son progresivas, o sea, primero, formas que no son esclerosis múltiple, por tanto, estas fuera, y otras que evolucionan más rápidamente, otras más lentamente. Quiero decir, cada paciente es diferente. Y una vez que se ha establecido el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿hay un tipo de tratamiento que es el primero que se tiene que hacer? ¿O hay un camino? ¿O depende de los síntomas? A ver, en primer lugar, también cada paciente es variable, porque hay personas que tienen un brote que después que se recupera prácticamente por completo o casi por completo. Entonces, en estas personas, fuera de un tratamiento antiinflamatorio y de regeneración poco agresivo, es suficiente. Acompañado, esto sí, pues probablemente pues, de ejercicio físico, de gimnasia, de ejercicios de motilidad, de hábitos adecuados, correctos, y esto muchas veces en una primera fase es suficiente. Con algunas personas lo que nos podemos encontrar son con síntomas que en un primer momento no aparecían. O sea, una persona puede tener un episodio a lo mejor de pérdida de fuerza en una extremidad y resulta que la pérdida de fuerza la recupera prácticamente por completo, pero sin embargo le queda como secuela pues una sensación de hormigueo o una sensación de temperatura anormal o un control anormal de la temperatura en aquella extremidad. En un principio aquello existía o existía muy poco, pero aquello es lo que queda como cosa residual. Otras personas que han tenido un brote benigno, que se han recuperado prácticamente en su totalidad, pues pueden encontrarse con un cuadro de fatiga crónica, lo que se llama de astenia, que es un cuadro no relacionado en principio con el primer brote, sino con algo que desde un punto de vista médico todavía no tiene una explicación clara, porque esto hay que tener en cuenta que una cosa son las cosas que ven los médicos y las neuroimágenes y otra cosa es lo que sucede en realidad en el cerebro de aquella persona. Es decir, hay cosas que suceden en la esclerosis múltiple, como en otras muchas enfermedades, que son alteraciones moleculares, es decir, moléculas que no las podemos ver, pero que existen. Y el caso de la astenia de las personas con esclerosis múltiple es un ejemplo muy característico. No tenemos una explicación clara de por qué se produce esta astenia tremenda. Sin embargo, es una queja que puede ser importante en algunos pacientes. ¿Qué es lo que se ha de hacer con ellos? Pues, en principio, dar tratamientos que aparentemente no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple, como por ejemplo es dopamina, que interviene en el control del humor y del estado de ánimo. O sea, es un tratamiento que sería sintomático. Bueno, pero intentamos curar o mejorar el síntoma aquel porque es lo que le arruina la vida a aquella persona en aquel momento. O sea, el episodio de esclerosis múltiple que ha tenido le ha dejado muy pocas secuelas, exceptuando algo que en un principio no existía. Por tanto, cada paciente tiene su peculiaridad y tiene sus síntomas y tiene sus cosas. Por esto la llaman, ¿no?, tantas veces la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Es que realmente es así. O sea, es una enfermedad que por eso he intentado comentar al principio que no era una sola enfermedad, sino que igual sabemos más adelante o comprendemos más adelante que son diferentes enfermedades que clínicamente se parecen o que se manifiestan de maneras muy diferentes. Y de hecho, el que aparezcan lesiones tan erráticas en el cerebro, pues no tiene ninguna explicación por qué aparece en un sitio y no en otro. Hay otras enfermedades que sabemos que tienen una vulnerabilidad específica. La enfermedad de Parkinson, ¡pum!, sustancia negra. La memoria en Alzheimer. O sea, todo el mundo lo conoce. En la esclerosis múltiple, ¿por qué hay
en diferentes sitios. No queda muy explicado. Alguna relación con los ventrículos y con el líquido cefalorraquídeo pues puede ser que tenga alguna explicación y que la sepamos más adelante. De momento no la conocemos muy bien. Muchas gracias.